Gracias también por participar. Eh, pues es un tema supremamente interesante, el tema de la interoperabilidad, sobre todo después de haber pasado por esta pandemia. Creo que fue donde más se pudo evidenciar que la interoperabilidad era necesaria. Pero pues quisiéramos como contarles un poco más a nuestra audiencia de qué se trata. Entonces, pues me gustaría empezar con la doctora María Carolina Aguirre. ¿Qué significa la interoperabilidad para los profesionales de la salud? O sea, los médicos, las enfermeras, los terapeutas, todos ellos, ¿cómo lo ven en el día a día con sus pacientes? Bueno, pues muchas gracias, Catalina. Muchas gracias pues a todo el equipo de trabajo por la invitación. Contestando un poco pues a tu pregunta, yo creo que la palabra interoperabilidad para el equipo clínico de pronto es bastante desconocida, ¿sí? No es que haga parte del argot, del léxico natural en el cual trabajamos en el ambiente clínico, pero sí tenemos clarísimo que es una necesidad para poder atender a los pacientes, para poder dar el mejor tratamiento, para hacer el mejor abordaje, digamos, diagnóstico, pues necesitamos la información, ¿cierto? Entre más fragmentada se encuentra la información, ¿cierto? Con o sin interoperabilidad, pues vamos a tener más dificultades en la prestación de servicios de salud. Entonces yo pienso que para el médico, para la enfermera, para la nutricionista, para el químico, farmacéutico, realmente todo esto se traduce en tener herramientas que le permitan tener la información disponible para poder identificar, visualizar, comparar datos clínicos y con base en eso, pues tomar una decisión acorde con el paciente. Ya después vienen otra cantidad de elementos relacionados, por ejemplo, con indicadores de resultados, indicadores de estudios clínicos, ya utilizar esos datos pues para estudios epidemiológicos, de investigación, de caracterización de poblaciones, pero principalmente lo que más requiere el equipo en salud es tener la información disponible de una manera fácil y rápida para poder tomar esas decisiones. Muchísimas gracias, doctora. Pues precisamente hablando de cómo esta interoperabilidad realmente favorece o ayuda en todos estos procesos a la hora de llegar al paciente. ¿Cómo lo ve, doctor Alfredo Almendares, esta interoperabilidad en América Latina en general? O sea, ¿esto realmente está sucediendo? Gracias, Catalina, gracias a todos por armar este evento y permitirme hablar. Y voy a tomarme la libertad de decir, Catalina es una profesional de primer nivel, tan es así que está pasando por una dificultad personal y aún así lo está dejando de lado para moderar esta charla. Y quiero recalcar esa profesionalidad que usted está expresando, doctora. Yendo al grano, miren, primero, tenía un profesor que siempre me decía, los mejores clínicos son aquellos que se acuerdan que también son pacientes. Y eso es verdad, algunos somos clínicos, pero todos somos pacientes o eventualmente vamos a ser pacientes. Yo la interoperabilidad la veo como un proceso muy humano. Más allá de ponerle nombres, definiciones, estrategias, hablar del desarrollo asimétrico de Latinoamérica, para mí es venir a resolver casos de uso puntuales. En mi caso, hace 15 años, era mi abuela. Mi abuela tenía un problema cardiovascular, yo adoraba a mi abuela, vivía con ella inclusive, y yo salía de la carrera de medicina y me sentía que podía con todo, como nos pasa a muchos clínicos. Y mi abuela tenía 5 profesionales distintos, algunos en la misma organización, otros en otras organizaciones, cada uno le daba un papelito, un medicamento, un pedazo de información, y yo que creía que me las sabía todas, me sentaba con ella y trataba de hacer alguna abstracción de lo que eso significaba o qué se podía hacer. Esa es, creo que ese es el desafío que todos queríamos abordar en ese momento, o que yo quería abordar en ese momento, que es decir, no puede ser que esta sea la forma que estemos dando salud hoy en día, y eso era hace 15 años. Bueno, pasaron 15 años, mi abuela lamentablemente falleció, yo nunca pude hacer una abstracción completa de su información por más que quería, y hoy tengo una hija de 3 meses que tiene una alergia alimentaria, y soy pediatra, o era pediatra en algún momento, y tengo exactamente las mismas dificultades. Vamos a ver al gastroenterólogo, al alergista, a su pediatra,
siempre revisen la historia como si fuera la primera vez que la vieran porque tienen parte de la información. Y la única diferencia es que en vez de darme un papelito, me dan una hoja impresa, que si bien se lee un poco mejor, tiene acrónimos, es confuso porque dice una parte uno y el otro dice otra parte y demás. La interoperabilidad para mí es eso, es que podamos compartir información y usar esa información por el beneficio común de todos, clínicos, pacientes y demás. Como clínico les digo, no hay nada que me puede ayudar más en mi práctica que conocer al paciente que tengo que tratar y que él entienda que lo conozco. Y eso es un poco el desafío. Sobre la situación en Latinoamérica, creo que todos sabemos que es bastante asimétrica, es asimétrica a nivel global, también lo es en Latinoamérica. Hay países como Uruguay que están muy avanzados en el desarrollo de la interoperabilidad y hay otros países como Chile, Argentina, Colombia, que están dando pasos, pero seguimos un poco atrasados en eso. Muchísimas gracias, doctor. Y pues, continuando con usted, ¿cuáles son esos beneficios realmente y cuáles son los riesgos que trae la interoperabilidad? Hablando a grandes rasgos, precisamente porque vemos, hablando de un paciente, puede ser visto por lo menos 10, 20 especialistas diferentes y cada uno va a ver su pedacito. O sea, el nefrólogo el riñón, el neurólogo el cerebro, el neumólogo el neumólogo el pulmón, pero en realidad cuando lo ven en conjunto es muy difícil. Entonces, ¿cuáles son esos beneficios y cuáles son esos riesgos que estamos viendo en este momento? Seguro, era para mí también, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Mira, fundamentalmente los beneficios creo que los hemos hablado, mucho tiene que ver con esto de no puedo tratar a una persona que no conozco y la interoperabilidad busca resolver un poco eso, que tengas facilidad para conocer a la persona que vas a atender. Pero no es eso solo, porque la interoperabilidad, además de mejorar y creo en esto profundamente, mejora la relación entre el clínico y el paciente, porque un paciente que se siente conocido va a tener mejor relación con el profesional de salud que lo está cuidando. También es un habilitante para otras disciplinas. Si yo tengo interoperabilidad, por ejemplo, puedo desarrollar prácticas como la telemedicina o la telesalud. Es un habilitante para que otros elementos de esta revolución digital en la cual nos encontramos hoy en día puedan darse de una manera segura. Y ahí es donde quizás hablo de cuáles son, no sé si debilidades, pero los riesgos, como vos marcabas. Un riesgo es que la pérdida de confianza. Si yo entiendo que el mecanismo por el cual se está compartiendo esa información es inseguro tanto por cuestiones de confidencialidad y pérdidas de datos y lo que puede ser vulnerar ese derecho a la privacidad que tienen los pacientes, pero también inseguro en el hecho de que estoy introduciendo un elemento nuevo a la práctica de la salud, a la práctica clínica, y tengo que asegurarme que esté bien diseñado. Y esto tiene que ver con esto, de que si yo comparto información, pero no estoy atento al estándar que voy a utilizar, por ejemplo, hay algo que nosotros decimos, no quiero entrar en definiciones, pero interoperabilidad semántica, es decir, que yo diga planta y la persona que lo escuche entienda que me refiero al vegetal que crece en mi jardín y no a una fábrica de bicicletas. O sea, que todos entendamos lo mismo, que si un médico pone HTA, el otro sepa que es hipertensión arterial y demás. Hay un montón de elementos en cómo diseño mi infraestructura de interoperabilidad que pueden hacer que sean seguros o inseguros. Y ahí está la confianza. Si se pierde la confianza, es muy difícil de recuperar. Dicen que es algo que se construye a lo largo de mucho tiempo, pero se pierde muy rápido. Así que eso sería lo que marcaría yo. Muchas gracias, doctora María Carolina. ¿Y usted cuáles cree que sean esos beneficios y esos riesgos? Bueno, muy de acuerdo, no podría estar más de acuerdo con muchos de los temas que está comentando Alfredo ahorita, y quisiera de pronto añadir varias cosas. Creo que el tema es que nos hemos venido concentrando mucho en mirar la interoperabilidad externa, ¿sí? Pero no nos hemos concentrado al interior de las organizaciones en trabajar en elementos de interoperabilidad interna. Entonces yo pienso en cómo voy a intercambiar información con la clínica que está a 2.000 kilómetros de distancia de mi clínica, pero resulta que de pronto todavía mi historia clínica electrónica todavía no está ni siquiera integrada con interoperabilidad con un sistema departamental tan sencillo como el laboratorio clínico. Entonces me toca abrir un sistema para poder entrar a consumir la información del laboratorio del paciente y después irme a otra para consultar
la imagen diagnóstica y otra para poder ver a ver el anestesiólogo qué fue lo que dijo en la cirugía, etcétera, etcétera. Entonces todo eso empieza a confluir y tiene mucho que ver con lo que estaban comentando Alfredo de la confianza, ¿no? Entonces lo primero que digamos que hay que trabajar es en que no se vuelva un tema gigantesco, súper complejo de manejar, sino que se pueden empezar a hacer, digamos, diferentes ejercicios de interoperabilidad interna para que precisamente los usuarios entiendan esto de qué se trata y vean los beneficios rápidamente, ¿sí? Que, como siempre, el beneficio es tengan información disponible. Esa es la clave de todo este tema, ¿sí? Adicionalmente, hay otras situaciones que tienen que ver con el hecho de que no trabajamos mucho en lo que son los componentes de diseño y de desarrollo del software para que sean usables. Entonces, yo inclusive puedo tener esa interoperabilidad, pero si la manera en la que yo muestro la información no es sencilla, no es fácil, tengo que hacer 80 clics dentro del mismo sistema, así me traigan el PDF de otra institución, pues no lo voy a utilizar, se me vuelve otra herramienta más que está disponible, pero que yo no la voy a incorporar dentro de mi flujo de trabajo clínico, ¿sí? Entonces, eso es un tema que es supremamente importante de trabajar, ¿no? La otra cuestión es que a veces, y eso lo veo como beneficio, pero también como posible riesgo, es que muchas instituciones de salud, inclusive los gobiernos, dicen, vamos a implementar interoperabilidad para que no se vayan a duplicar las órdenes y entonces así vamos a generar más costo efectividad. No necesariamente, porque ya inclusive se han hecho estudios, claro, prepandemia, ¿cierto?, en los cuales, a pesar de que había cierta intercambio de información, el médico dentro de su patrón cultural, la enfermera dentro de su patrón cultural, tiende otra vez a repetir el examen, a repetir la orden. ¿Por qué? Por lo que estaba comentando Alfredo. Es un tema de confianza. Si yo no tengo la confianza en saber qué fue lo que hizo mi colega en otra institución y yo no confío en ese reporte, así lo tenga disponible, vuelvo y lo solicito en mi centro de atención, ¿sí? Entonces, digamos que esa puede ser un tema en el cual uno, claro, dice, oh, ese es un beneficio grandísimo, pero hay que mirarlo con beneficio de inventario porque habría que trabajar muy de la mano con el componente cultural de las personas en el uso y en el manejo de esa información que yo tengo disponible, ¿sí? Entonces, yo pienso que en la medida en que se vayan identificando, por ejemplo, un tema de pagos por resultados clínicos o por experiencia del usuario que no quiere que lo estén usando 4, 5, 6 veces para que le tomen el mismo estudio en todo lado, ¿sí? Eso probablemente ya va a generar, digamos, un giro en la tuerca que nos permita realmente apropiar más este componente de interoperabilidad. Y por supuesto el tema, o sea, es que yo creo que Alfredo lo mencionó muy bien, el tema de seguridad de la información, no solamente el tema del componente de la privacidad y la confidencialidad. A mí a veces me sorprende que se están avanzando en muchos temas a nivel latinoamericano, pero todavía no le damos el empoderamiento al usuario frente a su información en salud, ¿sí? Todavía guardamos nosotros la historia clínica y para que el paciente pueda acceder a esa historia clínica, interactuar con él, enterarse qué fue lo que le escribió el médico en la historia clínica, interactuar con el médico, eso a veces ponemos 20.000 trabas para ese asunto y resulta que es que ahí reside la verdadera interoperabilidad. ¿Qué otro sistema diferente al que tiene el usuario, el paciente en su casa, ¿sí? Sus herramientas, sus elementos, él no tiene por qué entender de estándares, ni de nomenclaturas, ni de clasificaciones, ni de nada de eso lo tenemos que hacer nosotros directamente, pero ahí es donde reside el tema, que ni siquiera le damos muchas veces la posibilidad al mismo usuario de gestionar sus procesos de privacidad y confidencialidad. Tendemos a ser muy paternalistas en ese asunto y eso obviamente se deriva en que pueden haber riesgos también de seguridad asociados al tema, que es probablemente lo que más de pronto nos asuste a todos, pero es que nos olvidamos digamos, del elemento principal en esa ecuación, que es el paciente, el usuario, que es el dueño de su información y de sus datos. Al final también es algo, bueno, que pienso yo tiene que ver mucho con la transparencia, ¿no? O sea, el realmente si yo estoy haciendo bien mi trabajo como médico, estoy atendiendo a un paciente con todo un buen criterio, confiando no sé, en los laboratorios, en los medios diagnósticos, pues no tenemos por qué tampoco estar encerrando todas las historias clínicas como si estuviéramos ocultando algo, ¿no? Es transparencia.
doctora, bueno, continúo con usted. ¿Usted cree realmente que los trabajadores del área de la salud, estoy hablando de médicos, enfermeras y todos los que tenemos que ver con pacientes en algún momento, estamos preparados para alimentar todas estas fuentes de datos? Bueno, yo pienso que más preparados que hace 15 años o 20 años, efectivamente sí, porque ya tenemos profesionales de salud que son nativos digitales, ¿cierto? Otra de las cosas es que el personal en salud tiende a actualizarse en muchas cosas y eso ya definitivamente se han dado cuenta, de pronto los médicos ya de vieja guardia, por así decirlo, que tienen que aprender competencias de alfabetización digital necesarias porque si no es imposible prácticamente trabajar hoy en día, ¿cierto? Y de hecho, una de las cosas que yo creo que son más importantes en estos procesos de alfabetización y de transformación cultural es que precisamente se identifiquen esos líderes médicos, líderes de enfermería, porque es que ellos son líderes en su campo. Entonces, lo que necesitamos es darle una ayudita más para que apropien estos componentes de adopción digital y a su vez se convierten en referentes de los demás equipos de salud. Entonces eso jalona muchísimo, ¿sí? En medicina, y bueno, me imagino que en otras ramas de medicina pasa mucho. Los médicos tendemos a ser docentes de nuestros pupilos, ¿cierto? Eso es algo que va ligado una cosa con la otra y el tema del currículo oculto ahí empieza a generar un impacto grande. Entonces, si yo veo que mi jefe de servicio utiliza la historia clínica electrónica de manera correcta, que sabe utilizar una base de datos, que entiende el valor de datos porque tiene que hacer publicaciones, investigación, pues todo eso va a empezar a jalonar a que haya un mejor registro de los datos y un mejor uso de los datos. Infoxicación, toda la que te imagines. Datos, yo creo que toda la vida hemos tenido una gran cantidad de datos. Ahorita de pronto es que son más evidentes porque tenemos de pronto un acceso más rápido a esos datos, pero en realidad siempre en salud la cantidad de información que tenemos disponible casi que sobrepasa, digamos, ya los modelos de atención en salud existentes. Muchas gracias. Doctor Alfredo, cuénteme usted qué piensa o qué cree que los profesionales de la salud piensan de la interoperabilidad. Lo bueno de esta conversación es que estamos todos alineados, verdaderamente, entonces no va a haber debate en el sentido de que yo pienso exactamente igual a lo que ustedes están refiriendo. Y eso ya es una señal. Sería muy difícil encontrar un palestrante, un invitado, un conferencista que sea, ok, bueno, tenés que hablar de por qué no habría que invertir o trabajar en interoperabilidad. Y eso es un poco lo que pasa. Y no solo con interoperabilidad, es todo con esto de la transformación digital. Como decían, 15 años atrás, me acuerdo, yo trabajaba en el Hospital Italiano de Buenos Aires y para hacer la implementación había que poner a alguien que podía perfectamente ser yo al lado de un clínico avesado, de altísima reputación y excelente, pero había que poner a alguien al lado porque decía, mira, no te voy a bajar el sistema, pero alguien tiene que escribir por mí y hacer los clics. Porque algunos, y hoy nos parece lejano, pero algunos ni siquiera tenían ninguna experiencia de interactuar ni con Word ni con hasta un mouse. Hoy los tiempos han cambiado, los profesionales de ahora lo sienten muy natural el uso de las tecnologías de información. Y creo que cuando hablan o piensan en interoperabilidad, lo piensan como qué ridículo que esto no esté resuelto. Pero sigue pasando, y sigue pasando hasta en Estados Unidos, que a veces uno ve que te piden integrarte con una máquina de fax, como si ese fuera todavía. Yo pensé que ya no existían los faxes, pero en salud nos cuesta dar los pasos. Yo creo que hay un proceso, hay un fenómeno que se llama, que seguramente conocen, que es los cambios paradigmáticos. Los cambios paradigmáticos tienen que ver con situaciones que son verdades o son formas de hacer las cosas que en un momento dejan de ser suficientes para resolver una necesidad. Yo creo que en salud fuimos muy exitosos, porque la esperanza de vida en todos nuestros países ha aumentado, casi que se ha duplicado en 100 años. Habla de que hicimos bien las cosas, pero ahora chocamos contra una nueva pared, que era, bueno, ahora hay que hacer que la calidad de vida de esas personas que son añosas sea mejor.
Y el punto de ebullición en muchos casos tuvo que ver con la pandemia, porque ahí nos dimos cuenta que, bueno, eso que ya veníamos viendo y sabíamos ya no funciona más y ahora hay que cambiar. Yo creo que hay que acompañar ese cambio. Y eso es un poco lo que veo que está pasando en Latinoamérica. No son los profesionales los que se están resistiendo ni al uso de las tecnologías ni la interoperabilidad. Se está esperando que esté todas las condiciones para hacerlo de forma exitosa, segura, etcétera. Tiene que ver con eso. Yo creo que hay unanimidad en el decir que la interoperabilidad es un elemento necesario en la revolución digital en salud. Me ha llegado una pregunta precisamente para usted, doctor. Dice, ¿qué errores no debemos cometer las instituciones que queremos avanzar en el tema de la interoperabilidad? Muy buena pregunta. Es un poco genérico lo que voy a decir, pero a mí, siempre que encaro un proyecto en general, pienso en lo siguiente, y voy a usar una frase que no es mía, así que les debo el autor, pero aclaro que no es mía. La frase que leí una vez decía, existen dos conceptos, que es la estrategia y la táctica. La estrategia es el plan que uno hace, y la táctica son los pasos para cumplir con ese plan, ¿no? Y la frase dice, la táctica sin estrategia es el ruido antes del fracaso. Eso es una parte. La táctica sin estrategia es el ruido antes del fracaso. Si yo digo, bueno, ahora voy a hacer una norma, y después voy a entrenar a los profesionales, y después voy a conectar estos dos sistemas, esa es una táctica. Pero si no tenías un plan, si no tenías una forma bien detallada de dónde estás, a dónde querés llegar y demás, es simplemente ruido lo que estás haciendo. Y eso lo vemos mucho en Latinoamérica, que hay una iniciativa, pero es una iniciativa aislada y que genera mucho ruido, pero finalmente termina, en muchos casos, en fracasos. Y por el contrario, la estrategia sin táctica es la forma más lenta de ser exitoso. Porque tenés un plan, sabés a dónde querés llegar, pero no tenés un paso a paso de cómo llegar. Bueno, es un mensaje un poco de libro de autoayuda, quizás el que estoy diciendo, pero siempre cuando encaren estos procesos digan, a ver, hay una estrategia, hay una táctica, y después empecemos a trabajar en cada uno de sus pasos, y esos pasos pueden ser entrenar al personal para que sepan lo que es la interoperabilidad como concepto o esta transformación digital, tener las normas que me acompañen para que esto sea un proceso bien percibido, algo que en Colombia se ha avanzado mucho, la ley 2015, la norma 866, son pasos que uno está dando. Y también pensar siempre en algo que para mí es muy importante, porque solemos olvidarnos, particularmente los clínicos, y es la sostenibilidad financiera, es decir, lo financiero, la inversión que yo voy a hacer tiene que estar bien calculada y ser sostenible, porque si no, hago una gran inversión en algo y con el tiempo no lo puedo sostener, y si no veo un beneficio inmediato, desaparece. Así que, bueno, un poco de autoayuda, pero eso es lo que le diría. Gracias. Pues esta pregunta la hizo Beatriz Elena Pérez Vélez. Y también pregunta para la doctora Carolina, es en relación con el paciente que conocen para el manejo de la interoperabilidad con el paciente muy mayor, dice, que no maneja la tecnología o vive en áreas rurales y tienen dificultades de distinto orden de ubicación o de falta de tecnología o de conocimiento, ¿cómo se ve la interoperabilidad con este tipo de pacientes? Es una pregunta muy, muy, muy importante, y precisamente tiene que ver con lo que estaba comentando Alfredo de la estrategia. Yo tengo que tener muy claro para qué voy a meterme yo en proyectos de interoperabilidad, ¿sí? ¿A qué población voy yo a impactar con el tema de la interoperabilidad? En este caso, la interoperabilidad está más relacionada con el usuario final clínico, ¿sí? Porque en últimas, él o ella va a ser el interlocutor con el paciente, ¿sí? O sea, al final es el usuario, al final es el paciente, pero yo necesito que el equipo clínico, que el equipo asistencial, que el equipo operativo tenga ese tema muy, muy alineado para que precisamente sirva de puente. En caso contrario, pues queda el paciente solo con algunas herramientas, con algunas tecnologías, al otro lado la necesidad de intercambiar la información, pero no vamos a poder hacer mayor cosa, ¿sí? Entonces, dentro de esa estrategia tiene que quedar muy claro cuál es la población a la que yo me voy a acercar con estas herramientas de interoperabilidad. Necesito caracterizar esa población, precisamente para definir
¿Cuáles van a ser esos mecanismos de comunicación? Si va a ser un ejercicio de interoperabilidad muy sencillo a través de envío unos PDFs al centro de farmacia del pueblo donde está más cerquita el paciente, ¿sí? Obviamente eso tengo que, digamos, organizarlo o acompasarlo de lo que la norma también me permita. Una cosa que a nosotros, por lo menos en Colombia, nos funciona mucho es que nosotros somos felices haciendo normas y leyes y somos juiciosos pues tratando de cumplirlas, pero a veces esas mismas normas nos restringen un poco. Cuando pasó lo del tema de la pandemia, se generó un decreto de emergencia que liberó, digamos, muchos aspectos normativos que a veces nos generaban mucha dificultad, ¿cierto? Y eso fue lo que permitió que pudiéramos tener un avance rápido, exponencial en el uso de telemedicina. Entonces aquí pasa exactamente lo mismo. Tenemos que trabajar obviamente en estándares de interoperabilidad que ya están definidos, pero adicionalmente tenemos que mirar cómo hacer cada uno de esos proyectos factibles y sostenibles en el tiempo, ¿sí? Porque no puedo yo pretender llegar con tecnología 5G al sitio más perdido del mundo cuando a veces ni siquiera tengo tecnología 5G dentro de la misma zona urbana, ¿sí? Entonces, eso es muy, muy importante, caracterizar dentro de esa estrategia qué es lo que voy a hacer, para quién lo voy a hacer, qué tipo de información es la que yo voy a intercambiar y en función de eso elegir la mejor herramienta que sirva a esa población específica. Bueno, muchísimas gracias. Ahora tengo pues una última pregunta. ¿Cuáles son los siguientes pasos para realmente compartir la información de una manera oportuna, que sea de calidad, que sea relevante, que realmente ayude a la práctica clínica y que nos dé mejores resultados en salud? Esta pregunta es para ustedes dos. ¿Cuál de los dos quiere primero contestarla? Si quieres, de pronto, continuando y dale. Alfredo. Yo pienso que el primer paso es organizar la casa internamente, ¿sí? O sea, revisar qué estándares tengo, qué nomenclaturas tengo, qué clasificaciones tengo, si están bien configuradas dentro del sistema, si no tengo diferentes fuentes de información interna que me vayan a generar algún tipo de, digamos, de sesgo. ¿Por qué? Porque después el siguiente paso es seleccionar cuáles son los campos y los datos que yo voy a compartir con los demás. Entonces, claro, hay unos que están, digamos, de norma, pero pues sí, esos son datos demográficos y ya. Aquí tenemos que ir un poquito más allá, entonces tenemos que definir en función, otra vez, de nuestra población, qué datos son los que yo voy a intercambiar. Después de eso, tengo que hacer un proceso de limpieza y curación de esos datos. ¿Por qué? Pues porque obviamente, ¿quién es la persona que registra la historia clínica? Nuestra fuente primaria de información pues es el paciente, pero quien registra no es tanto el paciente, es el usuario médico, es la enfermera. Entonces hay que hacer un proceso de depuración y limpieza de sus datos para realmente tener una versión de la verdad y que a su vez la podamos pasar y la podamos compartir. Porque de lo contrario vamos a tener múltiples versiones de la verdad de los datos y lo que vamos a hacer con la interoperabilidad es multiplicar las complicaciones y la desintegración de los datos y de la información. Entonces, ese tema hay que organizarlo. Hay que escoger un grupo de usuarios que sean champions, que bien sea tengan mucha necesidad de conocer pacientes, por ejemplo, pacientes internacionales o que estén en programas de seguimiento de pacientes que los tengan que atender en otra institución. Esos son unos usuarios que van a estar apoyando todos estos procesos de interoperabilidad porque les interesa hacer parte de su flujo de trabajo clínico, las personas que tengan que ver con investigación y a su vez generar proyectos de interoperabilidad interna que demuestren que sí es factible y es viable en la organización hacer este tipo de ejercicios. Pequeños pasos, pero que al final se vayan sumando dentro de una estrategia y que permitan al final construir un camino de manera organizada. Gracias. Doctor Alfredo. Yo estoy contento de que Carolina tomó la batuta porque no sabía cuál era el primer paso, así que dije que bueno que... y estoy de acuerdo con todo lo que dices. Miren, yo el mensaje que les puedo dar es, y tiene un poco que ver con lo mismo que hablábamos, la situación y ese primer paso va a depender, específicamente esos primeros pasos van a depender en la situación en la cual cada organización se encuentre, o cada institución, o cada país, o cada región. No son iguales. Hay comunalidades sobre las cuales trabajamos, pero
empieza, o nosotros empezamos siempre por un assessment. Si yo tengo un proyecto de interoperabilidad en alguna región de Colombia, México, Chile o Portugal, lo primero que hacemos es un assessment, tratar de entender a cabalidad cuál es el estado en el que se encuentran para desarrollar efectivamente y en conjunto con aquel que quiere avanzar esa estrategia y esa táctica. Lo hacemos en conjunto. Ahora ese assessment a veces nos da nos muestra que no estamos preparados o que nos falta algo. Lo que no hay que hacer es frenar. Uno tiene que avanzar, pero reduciendo quizás las expectativas iniciales, no quedarse en el mismo lugar, porque ya la intención es importante. Y ahí también hay un mensaje que yo suelo dar, que es, solemos esperar que el entorno nos lo demande, cuando ya sabemos que esto es algo en lo que queremos trabajar. Y a veces, o que debemos trabajar, y a veces nos encontramos en falsas opciones. Yo me he encontrado en hospitales que me han dicho, mirá, definitivamente hay que invertir en tecnología y en interoperabilidad como concepto, pero en tecnología, pero lo primero que tengo que hacer es tengo que cambiar las ventanas, porque si no cambio las ventanas, se entra el aire, y eso es real, pero son falsas opciones. En algún momento vos tenés que darte cuenta que no solo tenés que invertir en lo que tenés, sino que tenés que empezar a desarrollar esta estrategia y este plan para aquello que tenés que abordar. Lo urgente no puede tapar lo importante tampoco. Entonces es eso, empieza con esas decisiones, un análisis de situación y empezar a trabajar en conjunto. Muchísimas gracias. No sé si alguno de ustedes quiera dar una conclusión, quiera tener algún mensaje último dirigido precisamente a las instituciones y a los trabajadores del área de la salud. Bueno, Doctora Carolina. De pronto yo, dos cositas así muy sencillas. No asustarnos por el concepto de interoperabilidad, hacerlo factible. Pueden darse pequeños pasos, pequeñitos, pero con significado y dentro de un proceso para mejorar esos procesos clínicos, que al final eso va a redundar en mejorar la humanización. En últimas, todas estas tecnologías tienen que estar definidas o al servicio de que los usuarios clínicos, el personal en salud pueda volver a conectarse con el paciente y el paciente con su equipo de salud para que podamos realmente tener impacto sobre el estado de salud y las condiciones de salud de ese usuario. Muchas gracias, doctor Alfredo. Me sumo a ese mensaje y decirles, la normalidad debería ser compartir información. No deberíamos estar conversando sobre si debiéramos compartir información. En todo caso, debería alguien argumentar por qué no debiéramos. Esto es un poco como el trasplante de órganos, que uno dice, tengo 20% de personas que han dicho que quieren ser donantes. La norma debe ser, somos todos donantes. Si no querés ser donante, lo tenés que establecer. Si no querés compartir información, decilo y argumentalo, pero la norma, el estándar debe ser, tenemos que compartir la información porque el beneficio ya está demostrado. Al final, el beneficio real es que vamos en pro del paciente y por ende también en pro de toda la salud, que somos todos nosotros a la final, ¿no? Correcto. Pues muchísimas gracias, doctores, y mil disculpas por el arranque, pero gracias. A usted, admiración y gracias también, Carolina. Fue un placer poder compartir este espacio con vos. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias, Catalina. Excelente y bueno, nos veremos pronto. Nos veremos pronto. Gracias.